Bueno, haupa, arratsaldean. Inor baldin badator berandu, hemen 3 aulki libre daude orain, bale? Esan hortik. Bueno, egongo gara, kalkulatzen dugu gutxi gora bera 8:30 arte edo. Beharrezkoa izan ez gero luzatuko dugu, baina hori kalkulatzen dugu, bale? Ordu terdiko saioa egitea. Telefonoak mesedez kontrolatu, eta ongi etorri goldatu eta hitzanitzen izenean. Hasi baino lehen ohar bat esango dizuet. Ekainaren 8an, larun batean, agurra edo omenaldia egingo zaio balduin hori. Morgako Meakaur auzoko elizan, bale? Eguerdiko 12etan, egingo zaio azken agurra. Eta, bueno, hasiko gara liburuaren aurkezpenarekin, nik oso hitz gutxi esango ditut. Bakarrik aipatzea denok dakizuena. Liburu honek geruza asko ditu, erpin asko ditu. Liburuan badago memoria historikoa. Badago ere politika, hainbat gauza, hainbat hausnarketa, eztabaidagarriak segurazki. Badaude bizipenak ere eta laguntasuna oso agerian. Bada ere nolabaiteko omenaldia, frankismoaren azken aldian borrokatu zirenei, ez? Protagonistei eta protagonistak ez direnei ere, milaka pertsona hoiei. Eta bada ere gizarte baten argazkia, irakurtzean konturatuko zarete. Argazkia baino bideoklipa dirudi askotan, oso dinamikoa delako. Nik esango nuke ausardia handiko liburua dela. Egin zutenagatik eta orain kontatzeagatik ere. Kontatzen dituzten gauzan artean, hainbat gauza oso hunkigarriak dira, intimitatea ere hor dago, nik uste dut ausardia handiz egindako liburua dela. Eta esan bezala protagonista asko dituena, agertzen direnak eta agertzen ez direnak, hemen ere bazaudete horietako batzuk, eta segurazki zeresanik izango duzue gero. Bueno, pues hori, gomendagarria dela, benetan. Hitz egingo digute, hasieran editoreak, Carmen Otxoak, eta gero David Behorlegik. Ondoren, Josu Ibargutxik, egiletako bat, eta amaitzeko Enrique Bezalaga. Bale? Hora, nahi hor. A ver, ¿así? ¿Sí? ¿Más cerca se oye bien así? ¿Va regular? Más tengo que tragármelo, ¿no? Mira, entonces que me ponga... Que mi nombre no lo borre la historia. Julia Conesa. Ahora desciendes conmigo, intactos, limpios de sangre y olvido. Juntan manos, yerguen una mañana tan de carne, tan de perdón o ternura, como si aceptaran tu fracaso, los actos que no hiciste, en el miedo y cansancio, en tu precoz abandono. Y los que visitaron las comisarías sintieron el desprecio agrio, las grises, sucias, desconchadas paredes, y los torturados, los que salieron de la cárcel con una sonrisa enigmática y hermosa, con una luz de entretiempo, de penumbra y pausada espera, y el que fue asesinado en enero, estrellado en el patio, cuando se cumplía el tiempo de las madrugadas, de las noches inciertas. Antonio Crespo Macieu. Buenas tardes, un placer estar de nuevo en otro local pleno y es un encuentro que está siendo muy emocionante en todos los sitios por los que hemos pasado y estupendo estar aquí con todos nosotros. El origen de este libro es muy peculiar porque... me voy a quitar esto. El origen de este libro es muy peculiar. El Ayuntamiento de Segovia tiene la cárcel allí, por supuesto, y de repente deciden en el año 2011 transformar la cárcel en un centro cultural. Entonces avisa por los sitios y entonces hay unos grupos de personas que van a visitar y entre ellos son nuestros compañeros que se acercan al patio, que Sabin Arana, Chato Galante, Gus, Miguel Gómez, Enrique Salaga, Kinky,
Ibarguchi y Julia. La foto era impresionante, estaban los 5, parecía una foto de un disco de los Beatles por lo menos, estaban airosos, cogidos, o sea, es una foto que la tenéis en el libro, muy, muy impresionante. A mí, la verdad, cuando vi la imagen, cuando vi esas sonrisas amplias, esa amistad latente entre ellos, pensé que esa historia había que contarla. ¿Cómo y cuándo llegaron allí? ¿Cómo había sido la trayectoria que les había conducido a la cárcel de Segovia? ¿Cómo tan capaces de mantener una amistad tan persistente a lo largo de los años? ¿Cuál había sido su experiencia militante y carcelaria? ¿Y qué fuerza tan enorme habían sentido que habían sido capaces de mantenerlos unidos para el resto de sus vidas? Estos compañeros entregaron la juventud, su mejor juventud, a luchar contra el franquismo, contra la falta de derechos y libertades. Sus propias palabras debían ser oídas, sus vidas debían de ser conocidas. En esos momentos, si bien la memoria de la inmediata posguerra había empezado a recuperarse, todavía faltaban los nombres, las biografías, la memoria de aquellos jóvenes que se comprometieron en los últimos años de la dictadura. Esto era algo que gran parte de la sociedad había olvidado y nuestra propia generación tampoco se había preocupado durante muchos años de contarlo. Faltaba, por tanto, esta narración en primera persona de esta parte de nuestra historia. Pero volvamos a la foto que nos ocupa. Por supuesto, yo no fui la única que reparó en esa imagen. Cuando comenté la historia con Chato por teléfono, él había comprendido también la importancia de contar de alguna manera esa historia. Por otra parte, Miguel Romero Moro, editor de Viento Sur, con visión periodística, propuso realizar una entrevista conjunta a 6 voces, a todos. Reunirnos un fin de semana, durante las horas que fueran necesarias, para responder a un cuestionario que recorriera sus vidas. Alternando las voces, se irían desgranando los orígenes, las familias, la educación, las razones por las que tan jóvenes habían dedicado su vida a una oposición radical al franquismo, por lo que fueron represaliados, torturados y condenados a muchos años de prisión. Y también cómo se desarrolló su vida después. Les pedimos que prepararan para la entrevista unas pequeñas notas biográficas que les sirviera para recordar y situar fechas y acontecimientos. Estas biografías, redactadas luego con más cuidado, las encontraréis en el anexo del libro. Este sistema que decidimos está muy alejado de los métodos de fuentes orales, que es lo que yo conocía ligeramente, pero yo creo que el resultado ha sido muy peculiar, muy original y muy interesante. Fueron 2 días apasionantes. Estuvimos casi 14 horas hablando. Las reflexiones que cada uno aportaba, las discusiones y matices entre ellos, el tono, que comenzó ligero, irónico, un poco humorístico a veces, adquirió una profundidad dolorida por momentos. Al realizar las entrevistas, fuimos todavía más conscientes de la importancia de recuperar este pasado olvidado desde la transición y que poco a poco se iba recuperando. De todas maneras, recordad que es 2011, he dicho, cuando sucedió esto, y fijaos que el libro lo estamos sacando en 2023, entonces, ¿qué ha pasado en este momento? Eso también lo voy a contar. Después de una vez que lo terminamos, transcribimos las conversaciones, que eran casi 13 horas, finalizamos dando al texto un estilo legible, más literario, que tuviera cierto atractivo, que eso fue un trabajo muy difícil, porque si sabéis, las fuentes orales, el problema que tienen es que como se graba todo tal cual se dice, es casi incomprensible luego la lectura, hay que darle una transformación y... Bien, se trata de un proyecto original y diferente. No se puede hablar de un trabajo que utilice la metodología rigurosa de las fuentes orales. Ahí se manejan unas técnicas rigurosas para la realización de las entrevistas. Tienen que ser individuales, tienen que ser historias de vida al uso. Sin embargo, sí seguimos el esquema de todo el ritmo de las preguntas que les íbamos haciendo. Tampoco son biografías completas, puesto que el punto común son los recuerdos carcelarios, y es el punto central. Utilizamos la entrevista oral como base, pero como ya he dicho, fue realmente Miguel Romero, de espíritu periodista, el que insistió en realizarlo así. Estuvimos discutiendo, porque yo más bien vería de una en una, pero realmente creo que ha sido un acierto hacerlo juntos. Pocos años antes de esa entrevista, en 2004, yo formaba parte de un grupo de trabajo que, ayudados por un seminario de fuentes orales de la Facultad de Historia de la Complutense, realizamos ya un proyecto para preservar esta memoria cercana y al mismo tiempo desconocida para la mayoría.
Hicimos entrevistas en Madrid a militantes de la Liga, a militantes de la ORT, del Movimiento Comunista, del Partido Comunista Marxista-Leninista, y las juntamos todas y le dimos al título Militancia y resistencia en el tardofranquismo y transición, del 65 al 82, porque ya entonces éramos conscientes de la edad que teníamos todos y del paso del tiempo y del peligro de que se perdieran las voces de gran parte de estos informantes. Pero recogimos las historias de vida, las entrevistas, las digitalizamos y tanto las voces como las transcripciones las llevamos al archivo de Fuentes Orales de Salamanca para que no se perdieran. Pero ahí se quedó el trabajo, para uso de historiadores y especialistas. Muchas veces, muchas de las personas que entrevistamos siempre preguntan, ¿pero dónde están? Claro, en el fondo hubiesen querido algo parecido. Sin embargo, este libro va a aparecer en 2023, un retraso de muchos años. Las razones son muchas, unas vitales, otras por la participación entregada a proyectos más urgentes y en otros momentos por la salud, bueno, mejor por la mala salud y por la muerte. Miguel Romero, ya con la salud muy mermada en la época de la entrevista, de hecho el segundo día lo hago yo sola porque él tuvo que ir a darse quimio, entonces realmente estaba ya muy mermado, dedicó sus fuerzas de estos últimos años a la revista, a los foros que hacía de una manera apasionada y con mucho éxito. De vez en cuando recogíamos y hablábamos del proyecto, él y yo, pero la verdad es que nos encontrábamos un poco perdidos. ¿Qué hacer con eso? Preparé una ponencia para llevarlo a Fuentes Orales, a un congreso de Fuentes Orales en Buenos Aires, lo presentamos allí, pero bueno, allí también se quedó. Y sus últimos momentos los llenó de pasión, sobre todo por los nuevos proyectos políticos. Fue a la manifestación de Juventudes sin Futuro y a partir de ahí ya estaba enloquecido porque pudo asistir al estallido del 15M de 2011 y clarividente comprendió que se avecinaban nuevos tiempos que le llenaron de esperanza y de energía, pero en el año 2014 muere. Por otra parte, José María Galante, Chato, que también estaba apasionado por el proyecto, se volcó también al mismo tiempo en la querella y eso, claro, le ocupaba prácticamente todo el tiempo. No había pueblo, comunidad que no conociera su valor, su simpatía y su empuje. Allá donde una víctima quería hablar, donde se quería formar un grupo para reivindicar los derechos de las víctimas, ahí estaba él. Se resume muy bien su trabajo en El silencio de los otros, en la película, en 2018. También los diversos viajes a Argentina con la querella, pero el COVID pudo con él y muere a finales de marzo del 20. Por su parte, Sabina Arana primero dedicó su tiempo a la comuna reivindicando la justicia para las víctimas de la dictadura, después se entregó a partir de la asociación Goldatu a colaborar de nuevo con la querella, pero también su salud, delicada por el test de la juventud, no le permitió continuar y también muere en el año 2013. Entonces nos íbamos quedando solos, pero al mismo tiempo con urgencia, porque yo veía que necesitaban ellos y necesitábamos que esto surgiese. Varias veces a lo largo de estos años, Justa y yo, empujadas por los protagonistas, hablábamos cómo terminar el proyecto, pero de repente apareció nuestra salvadora, que es Miren Yona, que está por aquí. Entonces Miren Yona nos presentó aquí a David de Orlegui, que formó parte de nuestro grupo, y este fue como un ángel divino que venía desde no sé dónde, creo que desde Brasil en ese momento, y nos dio un empujón al trabajo impresionante. Es un historiador de Navarra y se dedica a las fuentes orales, pero con mucho prestigio. David, le dimos el material y vio el potencial que tenía, y eso de alguna manera respiras, ¿no? Porque claro, tantos años dice, a ver si estamos haciendo aquí una tontería, porque yo de vez en cuando cogía el libro, lo revolvía a ver cómo tal, y no. Entonces cuando lo hicimos, esto nos dio ánimos, nos pusimos a cerrarlo entre todos, cada entrevistado revisó su parte, Justa revisó la de Chato, Marimar revisó la de Sabina Arana, y después buscamos, cuando ya pensábamos que lo teníamos, a un editor. Miramos muy pocas editoriales porque enseguida Alfonso Serrano, que es el editor de La Oveja Roja, se decidió a cogernos porque le parecía una joyita, y eso también pues le sirvió mucho. Todo esto es lo que ha retrasado la aparición de este libro. Algunos de sus protagonistas, como sabéis, como os he dicho, ya no están con nosotros. Moro, Sabin, Chato, 3 compañeros de los que tanto hemos aprendido por su generosidad, su afecto y su fraterna cercanía. Supieron unir siempre el compromiso y la militancia con la amistad, la comprensión y el cariño. Están con nosotros ahora, su recuerdo nos acompaña, porque en ellos está la historia y la memoria. Esto es lo que ahora podéis tener entre las manos.
retazos de la historia de una juventud que no quiso claudicar ante la injusticia y luchó por la libertad y el sueño de una sociedad distinta, una esperanza que, aunque no hemos llegado a conocer, aún nos alimenta. A ver, ahora sí. Joder. Vale, pues nada. Hola, yo soy David, soy el coeditor del libro y voy a hacer una breve intervención. Y bueno, había pensado reunir un poco o organizar mi intervención en torno primero a la historia con minúsculas, a esas historias que se cuentan, a los relatos que dan origen al libro, luego a la historia con mayúsculas, diríamos, a esos hechos, procesos que han tenido lugar en el pasado, y luego a la memoria, ¿no? Algunos historiadores plantean que la memoria y la historia son opuestas y para mí la memoria pues condensa realmente la historia con minúsculas y la historia con mayúsculas. Lo que pasa es que las condensa para conectarlas con el presente, con el tiempo en el que estamos hoy, ¿no? Bueno, ¿de qué va el libro? Pues es un libro que va, en este orden, de unos amigos que se conocen en una prisión, en un contexto de finales de los 60, principios de los 70, pues muy marcado por las luchas que tenían lugar en contra del franquismo. O sea, es un libro que va de amistad, que va de cárceles y que va de militancias, en ese orden. Luego también, pues bueno, de militancias en un sentido fuerte, que es el que tenía la militancia en esos momentos, pues que como queda patente en el libro, pues era capaz de poner en riesgo gravemente la vida de las personas que se implicaban socialmente, ¿no? Y políticamente. Y bueno, creo también que es una historia pues muy conmovedora, con una gran dimensión humana y de un grado de sinceridad que es muy inusual en los escritos de tipo autobiográfico, donde normalmente la gente tiende a reelaborar mucho su experiencia o a adornar mucho su experiencia, y yo creo que eso tiene que ver con el contexto en el cual se produjo la entrevista. Ya ha hablado Carmen de él, ¿no? En 2011 el grupo de amigos se reúne en la cárcel después de 4 décadas de haber estado allí y deciden encerrarse en casa de uno, de Chato concretamente, y empezar a recordar, ¿no? Guiados en ese recuerdo pues por dos antiguos compañeros, Carmen y Moro, pues con los cuales hay una relación de intimidad previa, ¿no? Que facilita, yo creo, que se vaya desenvolviendo la entrevista pues de un modo muy, muy orgánico, ¿no? Hasta llegar a una suerte de, diríamos, desnudo emocional de esas personas, ¿no? Un desnudo que, como suelo decir, además es muy sugerente y nada pornográfico, porque se va haciendo poco a poco, ¿no? Bueno, allí comienzan a recordar, ¿no? Pues las circunstancias adversas en las que se habían conocido, su día a día en la cárcel, las conspiraciones permanentes por escapar, ¿no? Aquella necesidad y mandato urgente en todo prisionero o prisionera, ¿no? Los motivos que les llevaron a militar, las detenciones de las que fueron objeto y un poco, pues bueno, el día a día, como digo, de su vida en la cárcel, ¿no? Bueno, asistimos a un proceso intenso de rememoración que realmente nos permite ver cómo la memoria va trabajando. Podemos ver incluso cómo algunos de ellos ocupan el lugar del entrevistador en algunos momentos de la entrevista, se preguntan entre ellos, estimulan sus recuerdos comunes y, bueno, digamos que nos da paso a una memoria de gran profundidad, ¿no? Por si ello fuera poco, después de esa reunión, lo siguiente que hacen es ir al registro de asociaciones e inscribir la Asociación de Expresos y Presas de la Comuna, con lo que yo creo que se aprecia de modo muy evidente cómo ese recuerdo individual y compartido pasa a convertirse en una fuerza social, en un deber de memoria, ¿no? que nos implica a todos, ¿no? Y a todas. La Comuna, posteriormente Goldatu, ¿no? A nivel de Euskal Herria. Bueno, siempre he comentado lo mismo, he hecho varias presentaciones y lo comento porque lo creo. Si estas personas fueran estadounidenses o noruegas o alemanas, probablemente a día de hoy tendríamos una serie en algún canal de estos de televisión de varias temporadas. No solo porque es una historia pues llena de matices, trepidante, con partes muy épicas, sino porque, y hablo desde el punto de vista de una historia que se cuenta, pues como la vida misma tiene un poco de todo. O sea, tiene momentos de terror, de drama, de aventuras, de intriga, de thriller, tiene pasajes intimistas, tiene bastantes puntos de humor también, de autoironía. Y bueno, por eso
hablaba con el editor también y creemos que es una historia que engancha y que funciona muy bien, ¿no? Tiene un buen ritmo de lectura, creo, no es nada denso el libro. Algunas partes incluso tienen, yo creo, un valor literario, poético, casi, ¿no? Y solemos tener nuestras discusiones para ver cuál nos gusta más, porque hay varias que nos gustan, ¿no? Nos comentaba un poeta, ¿no?, que tiene incluso algunos silencios que se pueden escuchar en el libro, ¿no? Un libro que permite escuchar el silencio, silencios que tienen lugar durante la entrevista, pero también en esos pasajes que se cuentan, ¿no?, que de repente se hace un silencio, ¿no?, en algunas circunstancias pues particularmente dramáticas, ¿no? Es una historia emocionante, sobrecogedora y necesariamente incómoda, y luego hablaré un poquito de eso, porque tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque nos cuenta hechos execrables y injusticias que se han ido profundizando o han ido agravando en esa herida en tanto que no se han resuelto y se han ido prolongando hacia el presente, ¿no? Un poco, pues bueno, ahora un poco pues en mi rol de profe de historia, pues porque me parece que además de ser una buena historia con un tema interesante, es un documento histórico, ¿vale? Creo que es un documento histórico que nos permite conocer muchas cosas de primera mano. Nos permite conocer, por supuesto, cómo era el universo militante del tardofranquismo, cómo era la vida en la cárcel. Nos permite acercarnos a esa estructura, a mí me gusta decir, ideológico-sentimental, ¿no?, de la militancia de finales de los 60. Un momento marcado, algunos asocian a los 68, o el 68, ¿no?, un momento marcado por una fuerte ansia de renovar tanto los marcos teóricos como las prácticas de la izquierda, ¿no?, de alejarse de la ortodoxia soviética, ¿no? Y un momento también, yo creo, humanista, fuertemente humanista de la política, ¿no?, que por eso podemos verlo, yo creo, en los testimonios, ¿no?, y que nos deja un legado pues excepcional de generosidad, de compromiso, que a algunos que no hemos vivido ese tiempo pues nos gusta reclamar también como nuestro propio legado, ¿no? Como documento, además, pues podemos acceder directamente a la subjetividad de esas personas, o sea, todo ese universo de aspiraciones, de desengaños, de frustraciones, de motivaciones que les llevan a la lucha. Bueno, que pasa a ocupar el centro del relato histórico. O sea, no es una historia de estructuras en las cuales las personas son maniquís o muñecos de madera a los que les pasan cosas, sino que son las personas las que toman decisiones, incluso, como veremos, en un contexto pues bastante adverso, aparentemente, para la toma de decisiones, como es el de estar encarcelado, ¿no? Creo que como fuente nos permite reconstruir un poco distintos escenarios o distintas cabezas de la hidra del antifranquismo, ¿no? Por lo menos 4. 3 de ellos muy conocidos: el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, ¿no?, que se ven en las trayectorias de cada uno de ellos y en cómo acaban en la cárcel, ¿no? Aquí, por ejemplo, Enrique nos podrá hablar, si le apetece, de su labor importante en el movimiento obrero en Eibar, ni más ni menos, ¿no?, esa ciudad también portadora de mucha memoria histórica republicana, ¿no? Como digo, movimiento obrero, movimiento universitario estudiantil, sobre todo en Madrid. El nuevo nacionalismo vasco, podríamos decir, que se va agrupando en torno a ETA, ¿no?, permitiéndonos a su vez historizar esta organización en vez de situarla en una suerte de no tiempo, fuera de la historia, ¿no?, como si fuese una suerte de mal atávico. Pues bueno, y a eso creo que se añade un último cuarto frente de lucha, menos conocido, pero no por ello menos importante, que era el frente carcelario, organizado en comunas, en algunos casos unidas, en otros no, que se ocupaban un poco de organizar la vida en la cárcel y también la formación política de esos militantes, ¿no?, y la actividad dentro de la cárcel, en un sentido político. Y bueno, pues creo que toda esta parte del libro podría ser un libro aparte, verdaderamente, porque incluye pues la preparación de 2 fugas y ejecución de una fuga, la archiconocida fuga de Segovia, y bueno, pues funciona muy bien, planos incluidos de la fuga, etcétera, y creo que es muy interesante, ¿no? Además, hay una descripción bastante minuciosa, creo, de los debates que llevan a la creación de la Sexta Asamblea de ETA y la posterior fusión entre la Sexta y el ECR, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso también se puede ver bien en el libro, ¿no? Ese proceso, como digo, de toma de decisiones que tiene lugar y que, como sabemos, a nivel mayoritario dentro de las cárceles optó por la Sexta línea, ¿no? En un ambiente, digamos, más internacional,
también podemos ver el influjo que ejercían entonces, pues bueno, algunas experiencias revolucionarias propias de la época, Revolución Cubana, caída de Estados Unidos en Vietnam, ¿no? La famosa huida de Saigón, ¿no? Y también Portugal, sin duda, el Portugal revolucionario, que como probablemente luego contará Josu, pues era un elemento que formaba parte de su horizonte más inmediato, ¿no? Por tanto, como digo, pues es un documento histórico valioso que acerca al público pues a una parte poco conocida de nuestro pasado a partir de la narración de unos protagonistas y de unos años que algunos y muchas de las aquí presentes también probablemente pues vivisteis peligrosa y apasionadamente. Y para concluir, pues bueno, hablar un poco de la memoria, ¿no? De lo pequeño a lo grande. La memoria primero espacial de un lugar, la cárcel, que por su propia definición pues es muy opaco y no permite muchas veces saber bien qué es lo que acontece ahí. Es una suerte de institución total, ¿no? Un lugar, como digo, marcado por represión, reclusión forzosa, vigilancia estricta, todo muy pautado, violencia sistematizada y también integrada en el cotidiano. La memoria individual de unas personas como las que están aquí hoy y las que estáis por ahí, pues de personas con orígenes políticos y familiares distintos. Ese mundo, como decía, de percepciones y motivaciones y cómo se activan en un momento determinado y se comprometen con su tiempo, que es algo que con honrosas excepciones instala, yo creo, un contraste bastante marcado con el presente actual, que está bastante, pues bueno, teñido por la despolitización del personal y la falta de compromiso, ¿no? La memoria, como digo, colectiva de ese grupo de presos, que en buena medida se puede extrapolar, pues bueno, al conjunto de esa militancia presa e incluso en buena medida al conjunto de la izquierda radical de ese periodo, ¿no? Y por qué no decirlo, a una generación, o mejor dicho, a lo mejor de esa generación que optó por implicarse o complicarse la vida, dirían otros, y comprometerse con el tiempo que les había tocado vivir, ¿no? Me gustaría destacar también que hay algún aspecto inusual, creo, para mí, porque ellos, por ejemplo, que fueron víctimas de actos horribles, tal y como podemos ver en el manifiesto de la Comuna, no se victimizan, no se reivindican como víctimas, sino como supervivientes, en un matiz que me parece importante. Por otro lado, me parece indudable que se trató de unas personas que no vieron retribuido ese compromiso que habían tenido y experimentaron una dolorosa derrota política y, sin embargo, nunca se dieron por vencidos. Eso me parece importante. Es una memoria, por tanto, irredenta, que, como decía antes, provoca incomodidad porque apunta a una injusticia histórica y señala continuidades y vidas posteriores que ha habido del franquismo, que no pueden conectar más con nuestro presente, un presente marcado pues por el ascenso del neofranquismo, por la existencia de un modelo de impunidad que ha premiado a los perpetradores y que nos sigue avergonzando como sociedad, en tanto ha tratado mejor a los franquistas que a los antifranquistas. Como digo, pues bueno, hay una tensión también interesante en el relato, creo, entre la identidad de la militancia revolucionaria y el posterior discurso de derechos humanos que ha vertebrado buena parte del trabajo memorialista. Creo que en el libro hay una suerte de doble bálsamo. Hay un bálsamo, por un lado, contra el negacionismo revisionista de la extrema derecha, ¿no?, basado en maquillar al franquismo y, bueno, la idea esta de la dicta blanda y no se estaba tan mal y tal y cual. Pero por otro lado hay un bálsamo contra la despolitización de la memoria. Y esto también creo que es importante recalcarlo, porque según cómo se cuenten estas historias podría dar la falsa sensación de que estas personas se movilizaban por un sistema de sociedad, un modelo social similar o análogo al que tenemos a día de hoy. Y estamos hablando, pues bueno, de una sociedad que yo creo que poco tiene que ver con esa sociedad que, aunque fuera en sus corazones, como diría Durruti, alumbraron en ese instante, ¿no? Una sociedad monárquica, turbocapitalista, impune, racista, en fin, pues como digo, creo que hay un bálsamo contra el negacionismo y la despolitización de la memoria, con unas historias que forman la historia y se constituyen en deber de memoria, apuntando desde los renglones torcidos de la transición a algunos de los ángulos muertos de ese proceso, ¿no? Es un recuerdo en ese sentido de lo que pasó, pero también de lo que podía haber pasado, que abre la puerta a lo que puede pasar en el futuro.
¿no?, que desestabiliza el presente. Y solo quería concluir pues dando las gracias por haber confiado en mí para poder trabajar con un material tan bueno. Gracias también por vuestra lucha, por compartir vuestra historia y por animaros a traer de vuelta al presente un pasado que muchos tenían sepultado probablemente antes de tiempo. Así que nada, eskerrik asko. Denoi, mila esker, gurekin bat egitearen saio honetan. ¿Es? Aguan. Hacen vertical. Es que sí. Sí. Mila esker denoi, zuei guztioi, gurekin bat egitearen saio honetan, eta aurkezpen honetan, eskerrak Davideri eta Carmeneri ere bai, eta aipamen berezi bat egitea nahiko nuke gurekin zoritxarrez gaur ez dauden bi lagunegatik. Txato Galante eta Sabin Arana, zoritxarrez, joan zaizkigu. Eta min hori hor daukagu sartuta, baina tira, bego beraientzat, gure omenaldirik xumeena eta unkigarriena. Esan dute adiskidetasun lan bat dela. Baina adiskidetasuna oso berezia izan zena. Errepresioarekin eta borrokarekin galdatuta, funditutako adiskidetasun bat. Nola esango nuke, 70 urteetan milaka gazte hasi ziren enborrokan frankismoaren aurka. Gu horren, horren ondorio xume bat bakarrik gara. Azken finean, 6 lagun besterik ez. Karabantxeleko kartzelak, Martuteneko kartzelak eta Balsauriko kartzelak beteak zirenien, ez da. Gazte asko komisaldietatik pasa ondoren eta torturatuak izan ondoren probintzialetatik pasatzen ziren eta normalean topekin Tribunal de Orden Publikoko sententzia batzuekin, baino denbora gutxitan ateratzen ziren. Beste batzuk izan ziren, egon ginen penaletara murgilduta sekulako kondenekin. Eta gu 6 hoietarikoak ginen. Gu 6. Bueno, pues la procedencia social de nosotros 6 humildes luchadores entre los miles y miles que empezaban a llenar las cárceles a finales de los 60 y todos los 70, ¿no? Tenemos una procedencia social, cada uno bastante diferente, procedencia social, incluso política. De los 6, 2, por ejemplo, pues pertenecían a familias pues prácticamente del régimen, familias encuadradas dentro del régimen franquista. Esos eran Txato Galante y Xavier Armendáriz, las ovejas negras de sus familias. El resto, los 4, éramos de familias perdedoras. Pero aquí también, de esas familias perdedoras, pues 2 eran de familias comunistas y republicanas. En concreto, por ejemplo, el colega que tengo aquí, Enrique, el padre de Enrique fue uno de los prisioneros en el fuerte San Cristóbal como detenido en la Revolución de Asturias del 34. ¿Por qué? Él era ibarrés, vivía en Eibar, pero es que en Eibar, en octubre del 34 hubo 7 muertos. Participó Eibar muy activamente en aquella revolución, frustrada. Bueno, pues Valentín Guesalaga es uno de los que estuvo. Curiosamente estos días me parece que van a hacer un homenaje a esos que estuvieron desde el 34. Pues es uno de los que estuvo desde el 34 hasta febrero del 36, que le sacó el Frente Popular. Bueno, esos 2 perdedores, pero de familias, vamos a decir, rojas. Y otros 2, Sabin Arana y yo mismo, pues de familias muy, muy nacionalistas, muy, muy abertzales. De manera que entre los 6 pues había un popurrí como bastante curioso. Pero eso, pues no sé por qué, pero generó
una unidad entre nosotros, también de alguna manera provocada por los propios carceleros en Segovia, porque se les ocurrió, y bendita ocurrencia que tuvieron, de meternos en un dormitorio comunal a los 6. Normalmente estábamos en celdas individuales. Y no se sabe por qué montaron, entre varias celdas, montaron un dormitorio comunal echando tabiques y nos metieron a los 6. Bueno, pues ahí, los 6, empezamos a preparar la primera fuga de Segovia, que fue abortada, como conocéis, por la infiltración del lobo en los PM. Justamente 2 días antes de salir para Portugal todos. De esto Enrique posiblemente os hablará con bastante más detalle. Kartzela errepresio tresna da mundu guztian. Baina guk hori eraldatu egin genuen, eraldatzeko izugarrizko gogoarekin bilakatu genuen algenuen moduan, baina bilakatu genuen unibertsitatea. Kontun izabrarra, guk astea ginela, 19, 20, 22 urte, jakin mina izugarriakin, politikoki, normalean edukazio gutxikin, aktivista ginen gehieno, baina kartzelak eman zigun aukera hori hainbat urtetan, estudiatzen hasteko, izugarrizko jakimina, frankismoa bera ezagutzeko zergatiak, eta gainera, hasi ginen buru belarri beste iraultza batzuk ere aztertzen gara jaietakoa. Argeliako iraultza, Kubako abera, Vietnamgoa, hori denok ziren guretako elementorik erakargarrienak, ezta? Eta hor hasi ginen ere marxismoa estudiatzen, marxismoa ezagutzen. Tarte horretan gainera, dakizuenez, etan bertan, zatiketa etorri zen, 79tik, 70, 12, eta zatiketa horretatik ere bakoitzak, junginen gutxi gora bera, posizio politiko-ideologikoak hartzen. Estuvimos en cárceles muy diferentes. Hay que tener en cuenta que en aquella época, yo no sé si ahora se clasifican así, pero cárceles de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las de primer grado eran para los más peligrosos, ahí estábamos nosotros. Segundo grado, pues bueno, eran Jaén, la propia Segovia en una época, y tercer grado, pues yo recuerdo por lo menos que era la cárcel del Dueso y algunas otras cárceles donde a los prisioneros incluso se les permitía estar con la familia o salir de visita a casa. Esas cárceles, las más duras, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de Ocaña, no porque estuvimos, ni Enrique ni yo estuvimos, pero sí recuerdo todo lo que sufrió un compañero como Iñaki Sarasqueta, que estuvo prácticamente un año él solo con carceleros franquistas que le hacían la vida imposible todos los días. Allí terminaron también otros compañeros como Iñaki García y algunos otros, y todo el mundo decía que era insufrible la cárcel de Ocaña. Además con comunes de alguna manera que les hacían sufrir también a los presos políticos, aunque en general ya los presos comunes en aquella época empezaban a respetarlos. Yeserías también era una cárcel, era el hospital penitenciario, a mí me metieron allí porque terminé herido, pero era también una cárcel que, digamos, discriminaba mucho a los presos políticos. Yo recuerdo que en mi caso me extrañaba, pero en la sala de visitas, que normalmente los presos comunes pues metían a media docena de presos comunes con la media docena de familiares al otro lado de las rejas, pero cuando llegaba mi familia sacaban a todos los presos y a mí me vigilaban solo, con mi familia, en toda la sala de visitas. Y entonces aquello a mí me hacía sufrir mucho, porque venía mi madre y mi madre me hablaba en euskera porque no sabía castellano y yo le tenía que hablar en euskera, pero venía el carcelero y iba donde ella y le decía: señora, o habla usted en castellano o la saco ahora mismo.
Todavía tengo en la cabeza la cara de mi madre asustada, pálida, no sabía ni qué decir, y eso a mí, bueno, pues se me ha quedado ahí muy, muy, muy grabado en el fondo de, no sé, de mi corazón, ¿no? Porque verle a mi madre así asustada de alguna manera por mí y por esos carceleros, bueno, me hizo mucho, mucho, mucho daño. Ocaña, Soria, Burgos, os he dicho que eran cárceles de bastante represión. En Soria, por ejemplo, tuvimos al paranoico que fue capaz de darle una paliza a Joaquín Colostil, ya no está entre nosotros tampoco, y era un falangista militante que estaba dispuesto a hacer con nosotros cualquier disparate. Burgos también era otra cárcel bastante dura, y las cárceles de mayor distensión pues eran Jaén, y en un momento conseguimos también que fuera Segovia, y ahí es donde pudimos hacer todo lo que pues hicimos en Segovia, los dos intentos. Hubo momentos de grandes tensiones también en las cárceles. Por mencionar, el 20 de diciembre del 73, cuando Carrero Blanco subió a los cielos, pues estaba ese paranoico que os he dicho yo en Soria. Y bueno, fue un momento de mucha tensión para nosotros, porque este tío dictó inmediatamente una orden de encerrarnos a todos, a cada uno en nuestra celda, y ya pensábamos que venían a por nosotros, porque estaban histéricos tanto los carceleros, que nos decían encima que los guardias civiles que estaban fuera querían entrar, y el propio paranoico que estaba dispuesto a permitirse. Entonces fueron momentos de mucha, mucha tensión. Hay otros momentos, como los fusilamientos del 75, que nos crean también mucha incertidumbre. Se cargan a 5 compañeros en el año 75, cuando ya se hablaba de la Plata Junta y de los procesos democráticos y tal, ¿no? Cuando muere Franco también, porque te empiezas a sentir también rehén de lo que vaya a pasar una vez muerto Franco, los propios procesos de transición, los indultos, etcétera. Esos son elementos también bastante difíciles de soportar. En lo cotidiano, bueno, pues estudiábamos también, leíamos mucho, éramos muy jóvenes, teníamos vivencias o traíamos vivencias muy diferentes cada uno. Las hormonas, evidentemente, con esas edades nos salían por las orejas. El desarrollo físico, la sexualidad frustrada, en fin, todo eso. Egunerokotasunean baina, gauzarik guretzat nabarmenena zena ez genuen ahaztu. Presoen lehendabiziko betebeharra ihes egitea da. La primera obligación de los presos es fugarse. Esa era la consigna central. Y vaya que si fuimos cumpliéndola, porque en Basauri, por ejemplo, pues se consiguió en el año 69 una fuga muy exitosa. Desgraciadamente, Enrique, por 2 días, no fue uno de los que se fugó, porque lo llevaron a Burgos. En Burgos también hubo un intento bastante serio, pero que no se pudo materializar, porque las paredes de la prisión de Burgos, digamos las bases de esas paredes, pues no permitieron entrar a los que estaban intentando. En Puerto de Santa María también hicimos algún intento. Zamora, todos sabemos que los curas de Zamora también lo intentaron. Soria también hubo, y Segovia, las dos que antes os he mencionado y que luego Enrique os hablará. Askatasuna etorri zen, 1977, apirilean. Baina kontuan izan, bueno, gu Puerto de Santa Marian ginen gainera bio. Baina apirilean liberatu, baina amnistiaren legea urrikoa zen. Nola daiteke hori? Gu apirilean liberatu eta urrian 6 hilabetetara etorri zen legea. Bueno, horrek garbi adierazten du Suarezen gobernuak ez zintula soltatu bere onera etorri zelako. Ez. Gu kartzelatik atera gintuzten
herriko izugarrizko mobilizazioak. Amnistiaren asteko mobilizazioak eta orduan preso guztien aldeko mobilizazioak. Ez gobernuaren bere borondatez. Eta hori garbi daukagu barneratuta. Kontuan izan behar dugu adibidez, Enrique eta ni apirilean atera gintuzten, baino maiatzean oraindik amnistiaren aldeko Euskal Herriko mobilizazioetan 7 hildako egon ziren. 7 hildako maiatzean orain. Eta gero etorri zen, beharrezkoa zelako, gero etorri zen Suarezek eta gobernu berriak, zeren hauteskundeak ekainean izan ziren, orduan amnistia lege hori diktatu zutena. Denok dakigu amnistiaren lege hori izan zela beraientzat. Zeren azken finean 150 lagun ginen kartzeletan eta 150 lagun horiek liberatzeagatik beraiek 40 urteko diktadura liberatu zuten. Amnistiaren aldeko artikuloak, bigarren artikuloak E eta F puntoetan jartzen duenez, también se aplicará esta amnistía a todas las autoridades y agentes del orden del régimen anterior que hayan podido cometer crímenes contra el derecho de las personas. Hori da literalki esaten duena. Ley de punto final deitu zioten horrei Argentina. Lantzea urte haietan sufritu bai. Baina baliogarriak izan zirela ere garbi daukagu, Betirako eraiki ditugun lokarri handiak, sendoak, gureak, 6 lagunenok, eta baita kartzelatik irten ondoren gure 6 neska lagunenak ere bai. Hor talde sendo bat egin genuen. Nik esango nuke eta beti esaten dugu, bizi guztirako vulkanizatua geratu zela gure taldea. Lokarri horiek eraman gintuzten gainera beste gauza bat egitera. Alderdi politiko tradizionalak utzi eta memoria aldarrikatzeko mugimenduetan hasi ginen sendo. Frankismoaren impunitatea salatzen eta azkenik sistema eta mundu askatu baten aldarrikapena etengabea salatzen da. Hitzaren liburua da hau. Es un libro de la palabra. Askatasun egarri horiegatik merezi du, pentsatzen dugu, borrokan jarraitzea, zeren azken finean guk egin genuen borroka eta hori ere azpimarratu behar dugu, ez zela izan egungo sistema politikoa eta egungo balio politikoen aldekoa. Beste mundu baten alde borrokatu beharra daukagula pentsatzen dugu orain. Eskerrik asko. Esker etortziarren ona, eta sobretodo segitziarren borroka honetan, luzia eta kaskarra. Mila esker. Eskerrik asko. Vamos a ver. Una breve semblanza sobre un breve guerrero en centímetros que está aquí presente. Bueno, me obligan a decir algo y voy a decir algo. ¿Qué le vamos a hacer? Unos valen para oradores y otros somos unos simples escritores. Vamos a ver, mi vida, brevemente. Década de los 60. Termino la escuela de armería y comienzo a trabajar en una empresa que se llama Máquinas de Coser Alfa, en Eibar, y enseguida entro en los contactos, en las líneas de lucha callejera y sobre todo dentro de la fábrica del movimiento obrero eibarrés de aquella época. Utilizábamos el sindicato vertical en forma de
de jurados de empresa, creo que se llamaban, y de enlaces sindicales, porque es lo que había, era la máquina que había, y era la forma de poder hacer reuniones y poder elevar peticiones que luego se volverían en exigencias. Y al tiempo, sobre los años 65, 66, comienza a tener peso en la calle de una forma más o menos organizativa lo que luego fueron el sindicato de comisiones obreras. En aquella época era de una forma asamblearia, con presencia del Partido Comunista, pero no tan grande como luego llegó a tener. Realmente eran reuniones que hacíamos en las calles, más que seguir las directrices de un partido. Bueno, pues en esas pasan unos pocos años y me entra el gusanillo abertzale, no me acuerdo bien por qué, de qué manera, ni a través de qué personas que influyeran. Sí recuerdo que hacíamos reuniones clandestinas en los montes cercanos que rodeaban Eibar, que eran unas reuniones en las cuales invitábamos o se invitaban o aparecían, no sé cómo, gente histórica del PNV, de la lucha en el cinturón de Bilbao, tal Basauri, y otro tipo de gente así que tenían cierta categoría histórica. En ese tiempo llego a incluirme en el aparato juvenil del Partido Nacionalista Vasco, en EGI, junto con otros jóvenes chicos y chicas que fuimos convergiendo ahí, y que al final de los 60 pasamos a ETA en forma grupal. Pasamos unos 12, creo que fuimos 12, 13 o 14 personas. Hicimos un contacto con Jokin Gorostidi, que estaba entonces de jefe del Herrialde, y intentamos en enero, eso sí me acuerdo de las fechas, eso fue en enero, viene a cuento porque luego voy a decir que fue la carrera más rápida de ETA, la mía, ¿no? Entramos y nos encuadramos de una forma que íbamos a tratar de organizar en la comarca lo que entonces empezaba a ser un frente nuevo en ETA, que era el Frente Obrero. Le pasamos a Jokin Gorostidi la información de en qué empresas, en qué fábricas trabajábamos cada uno, y resulta que al mes siguiente, en febrero, creo que fue en febrero, si no en marzo, a Jokin Gorostidi le detienen con esta documentación. De tal manera que en la documentación estábamos, solo manteníamos clandestinamente el nombre y el apellido. Todo lo demás estaba bien puesto, en qué empresa, qué edad, qué puesto de trabajo, que sí, la mayoría además eran las chicas, por ejemplo, todas eran las oficinistas, ¿verdad? En la empresa una oficinista solo, pero el nombre clandestino, eso sí. Bueno, así funcionábamos. Y entonces Jokin cae, pillan toda esa información, hacemos una reunión una noche y decidimos romper la cadena de detenciones de alguna manera, escapándonos dos. Uno era yo, que me escapé para Bilbao, y el otro era un tal Arrieta, que luego llegó a ser un jefe fuerte de la ETA de los años 80. Bueno, pues yo llego a Bilbao en el mes de abril, hablo con mis viejos en casa, quemamos documentación. Recuerdo que Valentín, pues como ha dicho Josu, ya estaba bragado en estas cosas, y Valentín se alegró de que se alegró, entre comillas,
de saber, porque él estaba convencido que yo era un militante de ETA, de PNV. Estaba súper convencido, y claro, teníamos nuestras discusiones y nuestras cosas. Y cuando se enteró que era de ETA y que me tenía que marchar por eso, joder, bueno, por lo menos es de ETA. Por lo menos es de ETA. No es de los meapilas esos. Y bueno, ya terminamos de quemar las documentaciones, los papeles, las propagandas, y me viene mamá llorando, toda la noche pasamos así abrazados y llorando en la hora de coger el autobús, y claro, como era su chaval, pues joder, ¿cómo decirlo? Me vistió para pasar una gran temporada, yo que sé, en el monte, o pensaría ella. La cosa que salí de casa con una gabardina que llegaba hasta el suelo y hacía un calor y un sol horrorosos. Y bueno, así, disfrazado de esa manera, llegué a Bilbao. En Bilbao tenía que hacer contacto con una persona, una mujer era, que trabajaba en la pastelería Henao, de la calle Henao. Y claro, me presenté con aquella gabardina y dije la clave que tenía que decir para que me admitiesen, para que me sacase, me llevase a un punto determinado, el que yo no conocía, y nada, nadie salía. Yo daba el nombre, tenía que dar el nombre Carmele, no sé qué, y nada, allá no había ninguna Carmele. Bueno, pues tuve que hacer marcha atrás y buscar un segundo contacto que me habían dado, que resultó ser, claro, esto funcionó así porque la chica que estaba allá creyó que yo era un policía, que yo andaba buscando algo, era un secreto. Bueno, pues salí de allá mal parado y fui a la otra casa, al otro contacto que tenía, y resulta que fue un cura de los de sotana y teja. Bueno, pero el hombre me mantuvo allá 2 o 3 días, perdidito, hasta que de alguna manera contactó Ione Chávez con él, y ya me sacaron y bueno, me metieron en el piso franco que teníamos en la calle Barrencale, y preparamos, él se preparamos, yo era el recién llegado allá en la esquina, los jefes prepararon, Mario Naidía y Teo y estos, pues prepararon la campaña de la Semana Santa, esto era en abril, de la Semana Santa de ese año, del 69, yo no sé para qué hago guiones y hostias, si luego no se mira. Bueno, a lo que vamos. Se prepara una campaña de bombas contra símbolos del franquismo, en el cual a mí, por darme algún trabajito sería, porque yo entonces no había hecho nada hasta entonces, y me meten con otros 2 universitarios en un coche con 3 bombas, y como Ibarres que era, pues me dijeron, tú conoces el terreno y a ti te corresponde esta acción, ¿no? Esta pinza. Era poner una bomba en el cuartel de Zarauz, en represalia a los guardias civiles por lo que habían hecho con Andoni Arrizabalaga. Otra bomba tenía que poner en Zumaya, en el cuartel de Zumaya, y otra en Eibar. Bueno, pues la bomba que tenía que colocar en Zarauz era una cantina estas de las lecheras de entonces, de 3 o 5 litros, y allá también, con mi pelaje que tenía, paso por delante del cuartel de la Guardia Civil. Resulta que no hicimos ni mirar previamente cómo hacerlo ni nada, unir los cables, poner el despertador y coger la cantina y al cuartel. Y dijo, si era un piso, era una casa de pisos, de 2 o 3 pisos, con un único portal, y en el portal un portalón, y en el portal había 2 guardias civiles de guardia. Pues nada, intentar esquivar como pude. Yo creía que me estaban mirando, que me iban a coger, que me iban a llamar. Bueno, salimos escapados en Zumaya, parecido. Llegamos al cuartel, ya se nos hizo de noche. Llegamos al cuartel de Zumaya y no iba a contar esto, no sé por qué estoy contando. Pero bueno, cada uno es como es.
Y llego al cuartel de... Espero terminar para las 8:30, compañera. Llego al cuartel y parecía todo perfecto. No había luces, no había nada, estaba de noche. Voy bajando una cuestita que hay antes que llegar a la pared del cuartel, y un perrozo empieza. Tenían un perro, por lo visto, menos mal que estaba atado. Empieza a ladrar, lo mismo, fracaso. La cosa, seguimos esa ruta y termino en Eibar, ya, sin saber dónde poner. Pues ahí, en Eibar, en mi pueblo, que allá ya conocía algunos sitios, y coloqué una bomba, una tartera en un edificio de la Falange, y la cantina, la famosa cantimplora, la cantina, la deslicé con una cuerda también a un balcón que daba a la Falange, no, al círculo del movimiento. Y luego la última en un muro del cuartel de la Guardia Civil. Ahí terminé el operativo. No reventó ninguna de las tres, menos mal, porque hicimos 4 veces el operativo, la operación dentro del coche, de unir los cables, o sea, desunir y unir los cables. Y luego me enteré de lo que es la electricidad estática y todas estas cosas, y no reventó, no nos mató a nosotros. Aquella fue la parte positiva del tema. Por un vestido, porque ya no sé. El proceso de Burgos. Bueno, esto es un poco más serio, pero poco serio, ¿sí? Bueno, termino. Me detienen. Esta historia termina de la campaña de las bombas y la jefatura de ETA bilbaína decide que teníamos que coger unas pequeñas vacaciones, de despistar a la policía porque se iba a mover por efecto de la campaña, y tenían una llave de una casita en Potes, al lado de Potes, en un pueblito que se llama Mogrovejo. Y llegamos allá y pasamos 3 o 4 días. Uno de los días recuerdo que estábamos Mario y Teo y Unai y Torronsoro y no sé, 5 o 6, y cogimos el teleférico de Fuente D, un teleférico que cabían 20 personas y que pasa a una altura de casi 1000 metros. Y los últimos que entraron fue la pareja de la Guardia Civil con de uniforme, con su capote y con su tricornio y con su fusil, y subimos con ellos charlando hasta arriba. Luego serían de los que nos rodearon y nos conminaron a rendir. Bueno, termino detenido ahí. Una mañana nos levantamos con un tiroteo que nos conminan a rendirnos. Nos rendimos, nos van sacando a la calle, nos ponen contra la pared y a mí me pegaron un tiro. No sé cómo fue bien la historieta, o me quería matar o se le fue el dedo en el gatillo, una de las dos, al policía. Basauri, siguiente etapa en Basauri. Bueno, primero el tiro, salgo como puedo del hospital. Basauri me sirvió, la estancia en el hospital me sirvió para no pasar por el hostiadero de la comisaría, porque ya no les hacía falta mi declaración, porque en el propio hospital, al alargarse el tema, había venido el comandante instructor militar y me había tomado declaración allá. Por lo menos me sirvió para eso, para escapar de la comisaría, del paso de comisaría. Entro en Basauri y la buena noticia era que estaban preparando un agujero, que al final fue exitoso. Estaban preparando un agujero en combinación con 4 pesos comunes. Nosotros colaboramos solo en el aspecto de vigilancias
y retirada de tierra, escondíamos en un sobretecho la tierra y ellos, los comunes, tenían un buen sitio para trabajar en la leñera de la cocina y consiguieron hacer el túnel, pero justo unos pocos días antes, como ha dicho Josu antes, pues a Teo y a mí nos hacen un traslado al penal de Burgos. Bueno, en Burgos, no voy a contar cositas, en Burgos lo del intento de fuga por el trabajo de los compañeros del exterior fracasó, y a los pocos meses nos enteramos, nos informan que el gobierno de Franco estaba preparando un macrojuicio, un plan para abortar los movimientos populares que se estaban dando de una manera tremenda en Euskal Herria y en el resto del Estado también, pero sobre todo en Euskadi, y preparaban un macrojuicio en el que incluían 6 penas de muerte, a seis presos pena de muerte, el llamado proceso de Burgos. Bueno, pues una vez que nos enteramos de eso, primero pues había discusión sobre si defensa legal o no defensa legal. Había unos abogados que estaban por hacer una defensa legal, porque había penas de muerte por el medio. Pero llegamos al final a la conclusión, colectivamente, de que no íbamos a aceptar eso. Que aunque había esa amenaza, íbamos a hacer un contraataque, un contrajuicio. Íbamos a preparar un contrajuicio. Y la táctica de preparar el contrajuicio, como ya sabíamos que no nos iban a dejar hablar, que nos iban a cortar, pues fue la de montar un guión, una especie de libreto, en forma de guión, con que cada abogado, cada preso teníamos un abogado. Así que éramos 16 presos, 16 abogados. Entonces la treta o la táctica que seguimos fue primero preparar el discurso en forma así de guión, como he dicho antes, de manera que el abogado te hacía una pregunta a su defendido disfrazada, como si sería una pregunta clásica de una defensa legal, y el reo, el acusado, contestaba echando una parrafada sobre un tema concreto: liberación nacional, pueblo trabajador vasco, de manera que al terminar el juicio o en el discurrir del juicio se hiciese una especie de discurso que pudiese utilizarse en la calle en forma programática de cuáles eran nuestros objetivos, de cuál era nuestro pensamiento, y pudiese utilizarse propagandísticamente, porque estaba cada día era más claro el hervidero que fue el entorno de aquella gran lucha internacional, que llegó a ser internacional, no solo en el Estado, sino también en Europa y en parte de América. Bueno, pues eso nos animaba y seguíamos todo lo que pudimos. Se realizó el discurso como nos convenía, todo lo que se pudo alcanzar, todo lo que conseguimos arrancarles, pero en mi caso personal me tocó hacer un papel pasivo, y a Goyo López Irasogui también, Goyo y yo, los dos fuimos escogidos para hacer el papel de prisioneros de guerra, que nos acogíamos al convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra, que España tenía firmado como Estado. Entonces nosotros teníamos que decir solo, ante las preguntas de la acusación de los militares, teníamos que responder: no, yo soy fulano de tal, tengo
esta graduación, pertenezco al batallón o a la compañía tal, y no tengo que decir más según está firmado en el convenio de Ginebra. Y eso yo creo, no sé muy bien, pero creo que lo que se pretendía era, yo creo que fue idea de los abogados, pero tampoco sé seguro, se pretendía sacar vamos a decir, la foto de que la lucha callejera, la lucha del movimiento popular, la lucha obrera, la lucha de liberación nacional, que se decía, era en realidad más que eso, que era una guerra declarada desde la calle, desde el movimiento popular al Estado y al ejército franquista. Y bueno, pues se quería sacar esa foto. Ya saben, la capital. Y después, además de tramposo, en vez de troncoso, pues se enfadó mucho, se levantó y me amenazó con que ese tribunal iba a tener en cuenta lo que había dicho yo y que eso era un desacato y que me iba a aumentar la condena. Y yo pensé, aumentar la condena, si me pides 70 años, 3 años más o menos. Y ese fue la anécdota. Bueno, pues aquí lo hago, porque hay que salir a hacer algo más. Prometo no hacer nunca más un cacharrín de estos, un guión. ¿A qué? Todo digo al revés luego. Venga, eskerrik asko, Lauroi. Galderarik egin nahi baduzue, pasatuko dizuet mikroa. Bueno, pentsatzen duzuen bitartean, liburuak daude za. En el 70, 43 al 70, ¿cuánto fue? 27. No, es que va. Eso no va. Listo. Venga, pues aulkiak jarri